que va a ser para mí un honor trabajar con ustedes. Les voy a empezar a grabar porque hay que subir a la plataforma de YouTube. Entonces, si tienen dudas, vuelvo a resaltar que con toda confianza las hagan y las aclaramos en el instante. Ya conocen la forma que vamos a trabajar, los aspectos que vamos a calificar, las herramientas que vamos a utilizar para la calificación o para ponderar. Tenemos las dos primeras actividades, un resumen y un mapa conceptual bastante fáciles. Ya conocemos cómo hacer estas dos actividades. Entonces, el curso que vamos a trabajar es antropología y el día de hoy solo vamos a ver unas bases principales, las bases principales de la antropología. Por favor, si en algún momento se escucha entrecortado mi audio, creo que es por la señal de internet, me lo hacen saber para ver qué puedo hacer. Tenemos el chat, ahí pueden escribir preguntas también por si no quieren prender su micrófono. Ahí podemos escribir nuestras dudas. Y pues iniciamos de lleno. Hágame favor, Jonathan, ya que no ha hablado, hágame favor de leer el primer parrafito de antropología, este que está resaltado en celeste. Ahorita, profe, ahorita. Ahí está. La Gracias. antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen griego compuesto por las palabras antropos, que quiere decir hombre o humano, y luego se quiere decir conocimiento o conciencia. Muchas gracias, Jonathan, muy amable. Dentro de la etimología de esta palabrita llamada antropología tenemos dos vocablos, en este caso griegos. La palabra antropos, que como vemos y como nos acaba de leer Jonathan, significa hombre, y logos, que en este caso significa conocimiento o ciencia, o también puede llegar a significar estudio. En pocas palabras, la antropología en sus dos etimologías significa el estudio del hombre o el conocimiento o la ciencia del hombre. ¿Qué va a ser la antropología? Ya nos lo dijo su etimología, va a estudiar al hombre, especialmente su carácter social y su comportamiento dentro de la sociedad. Podemos decir esto también, que vamos a estudiar la naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Cuáles son los porqués de nuestro comportamiento, sea en nuestra familia, en la sociedad, en el instituto, sea donde sea? Porque seamos conscientes, no nos comportamos igual en todos los lugares. En casa somos unos, en sociedad somos otros. Y eso lo podemos ir estudiando con esta ciencia llamada antropología. Estudia los fenómenos humanos, por lo que toma en cuenta tanto las sociedades originarias y antiguas como las presentes. Dentro de la antropología, poco a poco van a saber que vamos a encontrar el estudio de la arqueología también, y dentro de esa arqueología se trata de buscar algunos aspectos históricos de sociedades que han desaparecido o que han disminuido a través del tiempo. Los estudios antropológicos muestran, la diversidad cultural que existe y ha existido a lo largo de la historia. La cultura maya, por ejemplo, la propia cultura maya, se tiene bien sabido que está extinta o que tuvo un proceso de extinción. También la cultura minoica de las áreas occidentales, algunas otras culturas que han desaparecido. ¿Cómo sabemos que existen? En primer lugar, gracias a la arqueología, y en segundo lugar, conocemos sus aspectos culturales y algunos aspectos humanos gracias a la antropología. Esta ciencia antropológica nace como una rama de las ciencias sociales. Recordemos, las ciencias sociales son bastante amplias y dentro de ellas también podemos encontrar la sociología, la historia, y todas estas vienen a complementarse. La antropología también viene a complementar algunos estudios sociológicos, algunos estudios psicológicos, algunos estudios históricos también. Preguntas hasta el momento que me las hicieran saber, se los agradecería bastante. ¿No hay dudas, no hay preguntas? No, profe. ¿Seguros?
Si no, continuamos. Gracias. Bueno, tenemos algunos aspectos o algunas ramas dentro de la antropología. Lo primero, tenemos la antropología física o biológica. Esta va a estudiar los aspectos genéticos y biológicos del hombre, siempre tomando en cuenta la perspectiva evolutiva y de adaptación de la especie al medio ambiente. Con la antropología física muchas veces nos metemos dentro de la morfología humana. ¿Por qué somos altos? ¿Por qué somos delgados? ¿Por qué somos más llenitos? ¿Por qué somos más bajitos? Esto entra también a complementar un poco la antropología cultural o sociocultural o etnología o etnográfica. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los aspectos físicos y biológicos de todas las culturas son muy diferentes. En comparación, la cultura guatemalteca o nosotros que somos guatemaltecos de El Quiché, en comparación con un pueblo de China, ¿qué tantas similitudes tenemos biológicamente, morfológicamente? Tendremos algunas, claro, pero nos distinguimos de algunas otras. Entonces eso es lo que va a ir buscando la antropología biológica, aspectos genéticos y el porqué de nuestra morfología y de algunos otros aspectos. La antropología social, la antropología cultural o etnología, esto ya es más o va más buscando el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Ese es su campo de estudio, cómo se organiza socialmente, cómo se organiza de forma política, las relaciones intrapersonales e interpersonales que se tienen, tanto con uno mismo como con el resto de la sociedad, y del mismo modo investiga las culturas a través del tiempo. Como les decía, en el curso de cultura va a ser un poquito llamativo hacer un pequeño estudio antropológico porque podemos mezclar nuestros dos cursos y podemos sacar un pequeño estudio antropológico cultural. Por otra parte, tenemos también la rama del estudio de la antropología lingüística que se aboca al estudio y comprensión de los lenguajes humanos o de las lenguas humanas, de dónde surgen, cómo evolucionan, cómo se llegan a componer o cómo llegan a adaptarse a diferentes medios. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Dígame, ¿no? No, no hay. Muy bien, muchas gracias. Profe, Gracias, y en el dígame. transcurso, ay, no me escuchar. Y en el transcurso de este año se va a visitar algún sitio arqueológico o algo así, porque creo que tiene que ver con el tema. Fíjense que ya lo había pensado y me gustaría mucho llegar a algunos sitios arqueológicos para conocer un poquito dentro de la cultura y dentro de su antropología, pero con lo que estamos viviendo tendríamos que esperar a ver qué es lo que pasa y qué tantas restricciones se han colocado. Entonces no le puedo decir que sí y tampoco le puedo decir que no. Entonces tendríamos que esperar a ver qué es lo que sucede. Ay, estaría en un tal vez. Estaría en un tal vez exacto, dependiendo de las situaciones. Porque la mayoría de los sitios... Perdón, Rudy, ¿verdad? Miguel, no lo escuché. Porque la... Como le dije. Porque ahorita la mayoría de los sitios bueno, este año vamos a estar con Miguel, perdone, viera que su audio tiene mucha interferencia. ¿What? Y Rudy también. Bueno, perdonen, los voy a silenciar. Disculpen ahí, Miguel, perdone, no lo logré escuchar porque hay mucha interferencia, entonces perdonará. Yo entiendo que sí sería muy bonito ir a lugares turísticos y en este caso estudiar algunas ruinas dentro de la arqueología, por ejemplo, Saculeo o Misco Viejo o algo por el estilo. Sería muy bonito, pero como le decía, está entre un tal vez. A ver cómo es que avanza esto de la pandemia y cómo seguimos nosotros como país. Bien,
seguimos con el tema entonces. Si tenemos Saculeu, no. Tenemos el origen de la antropología. Vean, el origen en sí de este estudio o de esta palabra eh, brota propiamente de entre el siglo XIX, pero el estudio del hombre siempre se ha dado. Y lo encontramos en estudios o en reflexiones que hacen algunos filósofos. Por ejemplo, Heródoto, un filósofo bastante interesante, considerado el padre de la historia y la antropología. ¿Por qué es considerado el padre de la historia y de la antropología? Porque hacía mucho énfasis en el por qué el hombre está aquí, para qué está aquí o por qué estamos aquí. También se pueden señalar como antecedentes los relatos de viajeros, misioneros y comerciantes sobre los hábitos de los nativos de las tierras descubiertas tras los viajes de Colón y otros navegantes alrededor del globo. Vean, dentro de la antropología hay una palabra un poco que a mí no me agrada mucho, que es que somos antropocentristas. Quiere decir que solo nos centramos en nosotros mismos o que una cultura solo se centra en esa misma. Dentro de los viajes de Colón, por ejemplo, en ese entonces la sociedad española era muy antropocentrista. Se creía en cierto momento que una sociedad era el centro del mundo y hasta cierto punto, así hablando astronómicamente, se creía que la Tierra era el centro del universo cuando no era así. Entonces, todo aquello que estuviera externo a la cultura de ese entonces de Colón era considerada una sociedad primitiva o supuestamente primitiva cuando no era así. Cuando los nativos, cuando los viajeros hablaban de los nativos cuando llegaban a casa a España y hablaban de eso, llegaban a tener cierto grado de estudio antropológico porque describían algunas características, algunas tradiciones, algunos ritos que se tenían. Ya después, en el siglo XVIII, a las inquietudes del movimiento de la Ilustración, se impulsa el estudio tanto de las ciencias como de las humanidades, y en ella la investigación en el ámbito social y cultural comienza a ganar espacio. Quiere decir que a partir de la Ilustración empezamos a agarrar un poco más de auge dentro del estudio social, y como nosotros somos los que formamos la sociedad, vamos inmersos dentro de ese estudio. Y como vemos aquí, la antropología como campo específico tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX. Se diferencia de la sociología en que esta va a complementar a esta. Quiere decir, la antropología va a complementar a la sociología o viceversa. También puede complementar a otras áreas del estudio humanístico y les menciono, por ejemplo, la historia o la psicología. También estuvo fuertemente influenciada por el evolucionismo social. Recordemos que las sociedades siempre van evolucionando. Y una de las teorías de evolución ya propiamente biológicas es la teoría del origen de las especies y la evolución de Darwin. Bajo esta contemplación, vamos a encontrar que a medida que el hombre va evolucionando, también es necesario que vaya evolucionando su estudio. No podemos compararnos con hombres de hace 500, 600 años porque la era diferente y las tecnologías también. Entonces vamos a ir cambiando y por ende también los estudios van a ir cambiando. A mitad del siglo XX, ya un poco más modernizados, se alcanzaban también sociedades lejanas en el estudio de la antropología. Perdón, se me fue por alto esta palabra. Cuando hablamos de etnocéntricas en la antropología, hablamos de que una cultura, una etnia, solo se centra en ella. Si hablamos de la cultura maya, solo de la cultura maya vamos a hablar. Si hablamos de la cultura azteca, por ejemplo, solo de esa cultura vamos a hablar. Y lo que es externo a ella ya no llega a tener tanta importancia. Por la segunda mitad del siglo XX, como le decía, la antropología comienza a estudiar todo tipo de culturas, incluidas las modernas. ¿Qué diferencias hay entre las culturas de antes y ahora? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las similitudes de comportamiento? Podemos ir buscando eso
o podemos ir encontrando eso dentro del estudio antropológico. Y uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los padres, una de las personas con más influencia dentro de la antropología fue Claude Lévi-Strauss. Básicamente es un, ¿cómo decirlo? Un hombre sabio en este caso, un hombre ilustrado, que estructura o que es considerado el padre del estructuralismo en las ciencias sociales. ¿Cómo vamos a estructurar nosotros una sociedad o cómo se estructura básicamente los pensamientos psicológicos, los pensamientos culturales, sociales, personales, para ir viendo el todo dentro de una sociedad? Perdonen, no sé si logran escucharme bien. Sí, profe. Gracias, gracias Rudy, gracias Miguel. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas hasta el momento. No, ninguna. Comentarios. Bueno, y si no, entonces, en resumen con todo esto, que se nos quede en la mente, la antropología es el estudio del hombre. Y cuando hablamos de hombre, incluimos también a la mujer para estudiar así al ser humano. O también podemos decir que es el estudio del ser humano y su comportamiento y los fenómenos humanos dentro de la sociedad. Eso es lo que va a estudiar la antropología, que se nos quede en la cabeza. Vamos a ir viendo poco a poco algunas otras ramas, vamos a ir profundizando un poquito dentro de estos 3 tipos de antropología y cómo es que va funcionando. Entonces, si no tenemos alguna duda, o bueno, no hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, les agradecería mucho. No, dice, gracias, Miguel. Profe, Dígame, dígame. ¿cuál era solo una pregunta que se me olvidó, ¿cuál era la palabra que solo se centraba en una etnia? Etnocentrista. Etnocentrista. Bueno, Etnocentrista. gracias. Y cuando se centra solo en el ser humano, sin tomar en cuenta las demás especies, lo llamamos antropocentrista. Antropocentrista. Exacto, antropocentrista. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, si no hay